siempre puntuales, ¿verdad? Voy a presentar un poco. Yo soy el ingeniero José Correa. Yo soy ingeniero industrial en formación, gestión y economía, especializado en planes de negocio. Actualmente estoy con proceso de elaboración de mi tesis de MBA, con énfasis también en la parte financiera y de proyectos, ¿verdad? Después se va a presentar, le anticipo, el auxiliar, el ingeniero, profesor ingeniero Elvio Hermosilla, quien me va a acompañar en el desarrollo. Más bien, yo le voy a acompañar a él también en el desarrollo de lo que es este módulo, ¿sí?, de gestión de proyectos. La idea inicial de hoy era un poco poder presentarles qué es la cátedra y iniciar el capítulo 1, donde le vamos a exponer básicamente cómo está estructurado el contenido programático, e iniciar y después ya establecerle cómo serían la dinámica y los esquemas y la metodología para dejar bien en claro, ¿verdad? Elvio se encargó ya de armar todo lo que está dentro de la plataforma, lo que respecta al acceso a las informaciones, los materiales que vamos a ir subiendo, el propio cronograma de clases, ¿verdad? Entonces, vamos a estar trabajando estas 15 semanas de este módulo, Dios mediante, en conjunto. Bueno, voy a hacer una breve presentación. Voy a presentar ahora lo que denominamos nosotros con Elvio una simple introducción. Vamos a tratar de gastar el tiempo menor posible. Y al cerrar, Elvio estaría explicando un poco la metodología de cómo sería el proceso de evaluación, ¿sí? ¿Ahí están visualizando la presentación? Sí, se ve. Perfecto. ¿Solo eso se ve o se ve otra cosa? Solo eso. Perfecto. Bueno, como le mencionaba, yo soy el ingeniero Correa, mi auxiliar y compañero, el colega, el ingeniero Elvio Hermosilla, ¿sí?, que vamos a estar acompañándole a ustedes en este módulo de gestión de proyectos, ¿sí? Esta breve presentación o introducción implica un poco generar o dar un marco de cuáles son los objetivos de la materia en sí, cómo está estructurada la materia, ¿sí?, de qué recursos vamos a leernos y sobre todo cómo hacer la metodología de evaluación, ¿sí?, dentro de lo que implica el contexto y lo que establece obviamente el reglamento académico vigente conforme al modo virtual. Ok, en esa base, el principal objetivo general o el principal objetivo marco de todo lo que implica esta cátedra es que nosotros podamos proporcionarle a ustedes conocimientos de lo que se denomina buenas prácticas de gestión de proyecto, así como también sumarles o tratar de dar un valor agregado, que es el uso de una herramienta muy utilizada hoy día, que es el Microsoft Project, que es un software de la Microsoft diseñado para gestionar proyectos, ¿sí?, de diferente envergadura. Entonces, como objetivo general, nosotros, dentro de las 15 semanas que nos toca aproximadamente de clase, es desarrollar y dejar en ustedes conocimientos, y hago énfasis en buenas prácticas porque nosotros nos basamos, y van a ver en la fuente bibliográfica, en lo que es el PMBOK del Project Management Institute, que son una caja de herramientas, como le gusta llamar al PMI, de serie de conceptos, serie de herramientas, serie de procesos que permiten darnos buenas prácticas para gestionar proyectos. Hago esa aclaración porque en el PMI, principalmente hasta esta versión, no se habla de metodología. Se está introduciendo un concepto que se llama metodología ágil, que también es parte del Project Management Institute, pero actualmente en lo que hablamos del PMBOK o hablamos lo que es concepto de gestión de proyectos hasta la actualidad es a través de buenas prácticas. ¿Cuál es la diferencia? Que la diferencia entre de hablar de una metodología o una buena práctica es que la metodología nos encuadra, o sea, la metodología es como decir obligatoriamente o mandatoriamente tenés que hacerlo de esta manera, no. Lo que nosotros vamos a aprender son procesos que están contenidos en unas áreas de conocimiento,
como lo llama el PMI, y esas áreas de conocimiento traen sus herramientas, ¿sí? Y traen sus entradas o salidas de sus respectivos procesos que les permite buscar o generar una mejor optimización de recursos, una mejor, ya sea humano, ya sea material, ¿sí? Mejor utilización, optimización de los cronogramas y sobre todo obtener en tiempo y forma lo más importante que en un proyecto, que es el resultado, ¿sí? Bueno, en lo que respecta a objetivos específicos, ya me anticipé un poco, nos vamos a centrar exclusivamente en que esos conocimientos, como decía acá, de buenas prácticas, se centren en el PMBOK Guide, que es la guía de conocimientos del Project Management Institute o PMI, ¿verdad? Que también después vamos un poco a pasarle con Elvio algunas características más específicas de lo que es el Instituto de Gestión de Proyectos y qué opciones tienen y cómo ustedes podrían eventualmente en su momento participar. Y lo otro importante que buscaríamos de manera específica es que ustedes puedan generar al menos un nivel intermedio en el uso de la herramienta de Microsoft Project, ¿sí? La experiencia que le toca utilizar y usufructuar tanto laboralmente como académicamente a Elvio, y en mi caso también en el uso de dicha herramienta, de manera que podamos facilitarle a ustedes una capacitación en lo que es el uso del Microsoft Project. Perfecto. ¿Cuáles van a ser los contenidos que implica? Tenemos un contenido bastante rico, bastante interesante, que son las áreas de conocimiento del PMBOK, que se denominan áreas de gestión o áreas de conocimiento, que están divididas a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Vamos a hacer una breve introducción, con el cual hoy empezaríamos. No le queremos aburrir tanto, entonces nos vamos a entrar cuando lleguemos a la parte del capítulo 1, de 3 conceptos fundamentales que queremos que quede bien claro para ustedes y en qué base o como una línea de base o como un punto de partida para lo que es este realmente fascinante mundo de lo que es la gestión de proyectos, ya que no tiene disciplinas, independientemente del área en que estemos, ya seamos industriales, civiles, químicos, electromecánicos, mecatrónicos, en lo que hablo de ingeniería aplicada, así como cualquier otra disciplina o ciencia, podemos gestionar proyectos, y eso es lo que vamos a aprender a ver y por qué, ¿sí? Bueno, tenemos, como mencionaba, como capítulo 1, la introducción a la gestión de proyectos, y en consecuencia vienen las 10 áreas de conocimiento, que son integración, alcance, tiempo, que es gestión de cronograma, recursos humanos, costos o coste también conocido como esa expresión, calidad, adquisiciones, riesgos, stakeholder o parte interesada, y gestión de la comunicación. Obviamente la gestión de integración es, como su nombre dice, la que hace una integración o sinergia entre todas las demás áreas. Son 9 áreas específicas, y con una que sería el capítulo siguiente, estaríamos desarrollando, Dios mediante, ya la próxima semana. El objetivo es, estos contenidos están enmarcados en un plan de trabajo que trabajamos con el ingeniero Elvio, y ya se encuentra. Elvio, ¿sí ya está en la plataforma? Sí, el plan de clase ya está en la plataforma. Bueno, ese plan de clase, como menciona Elvio, es una línea de base sobre la cual queremos enmarcar, y van a darse cuenta que el objetivo es que la metodología de interacción que tengamos sea lo más amena posible, en el sentido de que a cada capítulo va a acompañar una práctica o alguna herramienta que pueda servirle relacionada a una de las áreas, de las 10 áreas de gestión de proyectos. Se suman 2 ítems importantes al contenido, que son, y hoy para no dejarlo de menos, que es la gestión principalmente de proyectos sociales, y sobre todo lo que se llama el compliance o código de ética, ¿verdad? Que se conoce de manera que hoy generalmente, sobre todo, yo sé que en su mayoría, acá la mayoría son industriales o están de otras carreras. Haciendo un paréntesis un poco. Todos son industriales. Industrial, profe. Bueno, en general ustedes, que nos toca tanto Elvio y yo, también somos industriales. Tenemos una gran diversidad de ocupaciones. Tenemos colegas en diferentes tipos de rubros y en diferentes tipos de sectores.
y gerenciando diferentes tipos de áreas, ¿eh? Entonces, constantemente estamos sumergidos a un trabajo también relacionado a hacerlo, no solo ser bueno en lo técnico también, sino en lo que mantenga de una manera correcta y honesta, ¿verdad? Que es los códigos de ética. Vamos a ir viendo también eso como un complemento final. Y por último, se menciona que no es lo último que se va a dar, sino que creo que tenemos mínima 3 o 4 clases ya virtuales, más las clases asincrónicas que se van a ir levantando para el uso de la herramienta de Microsoft Project y su aplicación en un tipo de proyecto. ¿Quedó claro hasta aquí? Básicamente, este es un pantallazo de todo el contenido, vamos a decirle, programático que va a tener la cátedra. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Podemos seguir? Asumo que el silencio es sí, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. No tengan miedo de participar, de escribir en el chat o de cortar su auricular si algo no están entendiendo o quieren hacer alguna acotación o complementar, ¿sí? Estamos libres de hacer eso. Bueno, aquí, como le estaba diciendo, en lo que respecta al contenido del Microsoft Project, vamos a tener una estructura general de la presentación, porque como yo siempre le decía, tuve la brillante oportunidad de Elvio ser mi alumno y hoy él ya es mi profesor. En lo que es, le decía siempre a ellos, yo nunca le puedo enseñar lo que es un software ya existente porque nosotros no vamos a programar, sino vamos a operar. Lo que nosotros vamos a hacer con Elvio y con la experiencia que cada uno tiene es tratar de facilitarle a usted a entender el software y sus componentes. Y a través de esa interpretación de cómo funciona y bajo qué conceptos funciona, crear un proyecto dentro, o sea, de lo que es el software y hacer un modelo de caso como trabajo práctico de manera que ustedes puedan también un poco practicar el uso y además del uso ver los resultados y aplicaciones que tiene dicho software dentro de lo que es el ambiente o dentro de lo que es la disciplina de gestión de proyectos. No sé si Elvio quería agregar alguna cosa más ahí. No, estaría completo. Complementando lo que dijo el ingeniero, Project es un sistema demasiado útil y el problema que siempre encontramos con las personas o las organizaciones o las empresas que usan el software es que solamente cargan, pero no tienen una metodología que les respalde el uso del software. Y la idea es enseñarles eso, en base a experiencias, como dijo el profesor, pero también entendiendo cómo funciona el sistema y qué hace con cada carga que le estamos haciendo. Efectivamente, porque al ser un software ya programado significa que no está hecho a medida, sino está estructurado conforme a premisas o conforme a lógicas ya preconcebidas. Ese es el punto importante y obviamente vamos a dar más énfasis cuando llegue su momento y empecemos a usar, pero ya les anticipamos eso porque muchas veces creen que este es el salvador de sus soluciones, sobre todo las compañías cuando quieren aplicar, ¿verdad? Creen que acá ya van a solucionar todos sus problemas y más va en los procesos, como dice Elvio, metodológicos, que hay por eso un área denominada gestión de la calidad, ¿sí? Que es la que nos ayuda un poco a darnos herramientas necesarias para poder ordenar eso y estandarizar eso. Bueno, dentro de los recursos auxiliares, la cátedra siempre vamos a estar haciendo presentaciones de manera que les sea un poco más resumida. Estamos viendo, yo voy a hablar con la gente del PMI, cómo ver si como somos una capacitación de grado, voy a averiguar con Elvio si podemos compartir o ver la manera de compartir el PMBOK actualizado, ¿verdad? El último PMBOK vigente realmente, porque uno tiene que ser miembro normalmente y se hace a través de un código para poder acceder a la bibliografía y a las bibliografías debido a que por el copyright de eso, ¿verdad? Vamos también a tratar de acompañar siempre con algunos materiales complementarios, ya sea resúmenes, papers que consideremos que podrían darle le podrían dar un valor agregado a los capítulos, mismos videos que podamos ver y algunos templates que van a hacer, porque van a ver que cada área de gestión con el ingeniero Elvio vamos a buscar de darle al menos la principal herramienta
que puedan sacar de cada una de las áreas de conocimiento. Es decir, de la gestión de la integración vamos a sacar el Project Charter, del alcance vamos a sacar el EDT, de la gestión de tiempo vamos a sacar el cronograma físico, sumado al costo vamos a tener el programa físico financiero y así sucesivamente. Hay un rico, vamos a decirle, una rica cantidad de herramientas y que nos va a facilitar. En ese caso la disciplina es bastante dinámica y particularmente me tocó implementar, trabajar por bastante tiempo inclusive en el uso y si hay una cosa importante, como yo siempre les decía, cuando hablamos de gestión de proyectos, no hay manera en que uno pueda utilizar las N herramientas o los N procesos en todas las 10 áreas de conocimiento, porque cada proyecto es algo propio, es algo particular y cada uno tiene muchos aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Que vamos a ver en la parte introductoria de esos aspectos, como lo denominamos mucho en lo que es la jerga de gestión de proyectos, factores ambientales, es decir, no estamos hablando del ambiente propiamente dicho, sino del entorno tanto interno y externo que nos genera, porque siempre cuando trabajamos en gestión de proyectos estamos peleando contra un cronograma que nos establece un deadline, una fecha límite que hay que llegar como sea, ¿eh? Pues generalmente ese producto que va a arrojar el proyecto, llámese producto propiamente dicho, de siendo tangible, una fábrica, un puerto, un silo de originación, un astillero, etcétera, o un servicio, licencia ambiental, habilitación municipal, algún tipo de consultoría, sistema de gestión de procesos, sistema de gestión de calidad o implementación de algún tipo de ISO. Cualquiera de esos proyectos, ya sea producto o servicio, genera un resultado único y el cliente está esperando ese resultado. No está esperando lo que para nosotros en esencia son las etapas o entregables de un proyecto, que vamos a ir viendo vamos a ir diferenciando de lo que estamos hablando y vamos a ir viendo en su medida en cada una de las áreas de conocimiento. Bueno, dentro de las principales fuentes bibliográficas tenemos, como dice ahí, la guía de fundamentos de la dirección de proyectos, que sería la traducción del inglés de la sigla PMBOK, ¿verdad? Que es la 6ª edición, la actual vigente. La norma paraguaya de gestión de proyectos. Paraguay tiene una norma paraguaya que fue elaborada en el 2012, empezamos, con aquel entonces el ingeniero Manuel Benítez Coda, que quizá fue profesor o no de ustedes, de nosotros sí fue. Él fue el pionero en lo que es el project management dentro de lo que es el estándar del PMI en Paraguay, fundando el charter. A mí me tocó la oportunidad de estar desde el inicio en el 2009, cuando todavía no era un charter, que son la constitución en sí. Y trabajamos en el 2012 para materializar la norma paraguaya ISO 21500, que habla de la gestión de proyectos y que tiene su esencia principal en lo que es los fundamentos de la dirección de proyectos, pero en su cuarta edición, no en su 6ª edición. También vamos a complementar con algunos tutoriales o algunos materiales que le podamos ofrecer con Elvio relativos a algún área de conocimiento o así como principalmente en lo que refiere al Microsoft Project, porque el Microsoft Project, como cualquier software, es como un auto, hay que manejar. O sea, nos pueden contar la teoría, nos puede indicar para qué sirve cada uno, pero si nos salimos a por la calle a andar, no vamos a aprender a manejar. De la misma manera es el Microsoft Project. Nos vamos a buscar de ser lo más fácil, hacerle fácil posible el conocimiento de qué componentes tiene y cómo funciona y cómo piensa para funcionar, de manera que ustedes puedan conducir ese auto hacia el objetivo en función de sus requerimientos y necesidades. Bueno, antes de hablar de la metodología, para dejarle al ingeniero Elvio que explique claramente cómo va a ser la metodología dentro de la plataforma, ahí ya el ingeniero Elvio les compartió, tengo entendido, ya el acceso. Así es, Elvio, ¿verdad? Ya tienen acceso yo al Moodle, a la plataforma donde están todos. Ya vamos a ir actualizando cada uno de los puntos y ahí también vas a hablar un poco de lo que va a ser las formas de evaluación y cómo vamos a recabar los diferentes puntos entre el primero y segundo parcial, ¿cierto? Así es. Ok, perfecto. Bueno, entonces, gente, quiero saber si alguien tiene hasta aquí una pregunta, alguna duda, o ya le puedo dar el micrófono a Elvio. No, profe.
Perfecto. Bueno, yo voy a sacar la presentación de manera que Elvio pueda hacer la presentación de lo que es la exposición metodológica de la cátedra. Elvio, te dejo a vos el mando. Ok, gracias, profe. Bien, yo le explicaré el sistema de evaluación. Es bastante sencillo, pero quiero que presten atención para que ya de entrada sepamos cuáles son las reglas bajo las cuales vamos a estar trabajando. Elvio, un paréntesis. Importante, gente, que aquí si hay alguna duda, por más que le parezca simple o tonta, no hay pregunta tonta, sino la que no se hace. Entonces, pregunten y vamos a tratar de aclarar, porque como menciona Elvio, esto va a ser la manera de cómo se va a captar los puntajes de usted a lo largo del semestre. Entonces, por favor, que no quede nada en el tintero, ¿verdad? Adelante, Elvio. Ok, bien. Todo el puntaje asignado por reglamento académico va a estar distribuido de la siguiente manera. Vamos a tener cuestionarios semanales y también trabajos prácticos semanales. Al finalizar cada clase, vamos a darles un trabajo bien corto y vamos a hacer un cuestionario en la siguiente clase. También vamos a tener evaluaciones parciales en las fechas que van a estar indicadas por la facultad según el calendario académico. Y como les adelantó ya el ingeniero Correa, vamos a hacer también un trabajo práctico en Microsoft Project, ¿sí? Y por supuesto tenemos las evaluaciones finales que son para sacar la calificación del semestre, ¿no? Bien. Por cada área de conocimiento, esas 10 áreas que les mostró el ingeniero, vamos a estar teniendo un cuestionario que va a valer un punto de los parciales. Va a ser individual. Y vamos a tener que presentar también un trabajo práctico semanal de 2 puntos, que también van a ser de los parciales y este va a ser grupal. La distribución de los puntajes de acuerdo a qué tarea o qué actividad le corresponde a cada parcial está indicado en el plan de clases. Desde la clase número 1 hasta la clase, si mal no recuerdo, de gestión de costos, va a ser para el primer parcial. Desde gestión de calidad hasta el final va a ser para el segundo parcial, ¿ok? En lo que respecta a los cuestionarios, va a estar programada para la clase posterior al desarrollo de cada área. ¿A qué me refiero con esto? El siguiente martes vamos a ver gestión de integración. Entonces, el martes, dentro de 15 días al día de hoy, van a tener habilitado el cuestionario de ese capítulo, de esa área de conocimiento, que va a estar disponible desde las 18 horas hasta las 22 horas. La duración va a ser según la cantidad de ítems y también de la complejidad. Si ustedes abren el cuestionario a las 18 horas, van a tener un tiempo X, tal vez 10 minutos para completarlo. Si lo abren a las 18:30, lo mismo, 10 minutos. El puntaje asignado, como ya dijimos, es un punto en los parciales y esto es individual. ¿Hay alguna consulta hasta este punto? Sería un cuestionario de un punto cada semana al finalizar cada clase. Tendrían 7 días. Es como un control de lectura, ¿sí? ¿Hay alguna consulta? Ok. En cuanto a los trabajos prácticos semanales, tienen que formar grupos de 5 personas como máximo. En el Moodle está habilitado un foro para que puedan conformar los grupos. Si es que no está habilitado, a ver, verifico. Ahora les aparece visible el foro. Tienen que indicar en el foro un tema para cada grupo. O sea, abren un posteo. Indiquen quiénes son los integrantes. Luego tienen que tener en cuenta que al finalizar cada clase se les va a asignar el trabajo práctico. Tienen que desarrollarlo y presentarlo como máximo en la siguiente clase. Esto va a valer 2 puntos en los parciales. ¿Hay alguna consulta hasta acá? Bien, estas serían las actividades semanales. Y esto no tiene ninguna prórroga de entrega. Entonces, lo que queremos es que ustedes puedan cumplir con estas fechas límites que vamos a ponerles para entregar cada trabajo, ¿sí? No son extensos, no son difíciles, pero van a servir para que puedan seguir, puedan continuar con la línea de lo que es el desarrollo de la clase, ¿sí? Del curso completo. Bien. En cuanto a lo que es la parte de Project, vamos a tener unas clases introductorias a lo que es el software y luego los estudiantes tienen que hacer un trabajo práctico según un caso práctico, ¿ok?
Esto va a ser individual y a esto vamos a asignarle los 10 puntos de trabajo práctico. Esto vamos a hacerlo en las últimas clases del semestre. Entonces, la idea es, damos toda la metodología de gestión de proyectos y luego vamos al software. No lo vamos al revés, porque como mencionó el profesor, ese vacío es el que no queremos que tengamos al usar un software sin saber realmente bajo qué se está basando cada dato, cada información que le estamos dando al proyecto, ¿no? Bien. Luego tendríamos las parciales. La primera evaluación parcial va a tener un puntaje asignado de 9 puntos y va a ser virtual. El contenido pueden verlo en el plan de clases. El segundo parcial va a tener asignado 21 puntos y este va a ser presencial. El contenido van a verlo en el plan de clases, ¿ok? El primero es virtual, vale 9 puntos, y el segundo es presencial y vale 21 puntos. Y por último, las evaluaciones finales van a ser presenciales y también según reglamento académico. ¿Hay alguna consulta hasta este punto? Es bien sencillo, recordemos. Trabajos semanales, que son un cuestionario de un punto individual. Trabajos prácticos semanales de 2 puntos, que van a ser grupales. Tenemos evaluaciones parciales, virtuales y presenciales. Y las finales van a ser presenciales, ¿sí? ¿Hay alguna duda, gente? ¿Alguien tiene una pregunta puntual? ¿Alguna cuestión que no quedó clara? ¿Qué es lo que mencionó el ingeniero? Una cosa importante, Elvio, ahora para recalcarle que todas las clases van a ser grabadas y van a ser, el link de la grabación se va a subir vamos a hacer a través de una carpeta compartida, ¿verdad? Claro, vamos a poner una carpeta en Drive que ya está creada y vamos de todas maneras para facilitar el acceso enlazar en cada semana la grabación de cada videoconferencia. Es decir, en la semana 1, que es la que estamos ahora, van a encontrar un link que dice videoconferencia en la clase del 2 de febrero. Le dan clic y van a ver las grabaciones. Bueno, yo creo que la gente está claro. No sé si querés, Elvio, vos mismo lo hay ya que está, no sé si tenés a mano el plan de clase para mostrarle y ahí Sí. hacerle un poco una pequeña aclaración de lo que, o sea, para que se visualice más. ¿Tenés ahí abierto? Sí, acá le voy a compartir. Por favor. Bien, ¿se ve ahí? ¿Se puede ver? Gente, ven, yo puedo visualizar bien. Me imagino la gente también. Perfecto. Bueno, Bueno. ahí por ejemplo, si paran entre el 2 y el 9, que sería entre hoy y el otro, el otro martes, nosotros estamos haciendo la presentación de la materia y introducción a la gestión de proyectos, que ahora vamos a dar la parte conceptual. Esa es un capítulo mera y exclusivamente teórico. Entonces lo que resolvimos con el ingeniero es vamos a dar 3 conceptos fundamentales ahora. Ahí vamos a cerrar la clase y esta semana vamos a hacer un video asincrónico donde explicamos los diferentes conceptos y acompañamos de la presentación actualizada sobre las mismas. Entonces, ¿qué significa? Que el 9 de febrero se va a ver un cuestionario relativo a esto que se llama Introducción a Gestión de Proyectos. Y el 16 de febrero van a entregar el TP de Gestión de Integración, que es la elaboración del Project Charter. ¿Es así, Elvio? Sí, así mismo. Bueno, con respecto al cuestionario, en la presentación o que hizo Elvio, claramente menciona que se le va a habilitar de 6 a 22. ¿Es así, Elvio? Sí, así. Pero dependiendo del tipo de cuestionario, si va a ser 2 preguntas, 4 preguntas o elaborar algo, va a tener un plazo limitado que va a ser claramente ya informado para que ustedes cuando ingresan tienen ese tiempo efectivo para poder terminar. Eso lo aclaraste, Elvio, ¿verdad? Sí, está aclarado. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, yo no sé si
alguien tiene alguna duda más, pues creo que no hay mejor escenario que el que estamos presentando. Es decir, se hace un pequeño cuestionario y estos puntitos son acumulativos, gente. Es decir, que el primer parcial, ¿puedes bajar, Elvio, hasta llegar a donde está la línea del primer parcial? Ahí está. Tiene suspensión de clases, primer parcial, dice 9 puntos. ¿Por qué 9 puntos? Porque como hay 5 áreas de conocimiento y va a ser hasta gestión de costo, no va a entrar gestión de calidad, va a ser integración, alcance, tiempo, recurso humano y costo. Son 5 áreas. Cada área generan 3 puntitos. 3 por 5 son 15. Menos 24 sale los 9 puntos que menciona aquí en el plan trabajado con el ingeniero Elvio. ¿Se entendió? Quedó bien claro, y ese sí va a ser un examen también virtual, pero ese día ya se va a rendir sobre 9 puntos. Va a entrar desde el comienzo hasta gestión de costo, pero 9 puntos. ¿Qué significa, gente? Que si usted le pone en pata, porque realmente no va a ser nada complejo, en cada uno son cuestiones muy puntuales, lo que se diseñó el ingeniero Elvio para la parte práctica. Ninguna va a escapar de algo muy amplio, no es que tienen que escribir mucho ni hacer mucho, son cuestiones, herramientas muy puntuales y herramientas que le va a servir para usted, aparte de interpretar y entender bien el área de conocimiento. Cada una de eso que dice gestión son las áreas de conocimiento. También ustedes van a poder generar unos templates o plantillas para eventualmente proyectos que quieran hacerlo de una manera estandarizada. No sé si yo te quería complementar, Elvio, eso. No sé, gente, si hay alguna duda, tiene alguna pregunta puntual. Sí, profe, una pregunta. Es sobre el horario de las clases. ¿Va a ser siempre a las 8 de la noche o esto va a cambiar? Y la idea es mantener de 8 a, en torno entre 8 a 9 y media, más o menos, Elvio, ¿verdad? Todas las clases son grabadas y después subimos también todas las prácticas o soportes, ¿cómo se llama? Salvo que cuando lleguemos sobre todo al Project Nicolás y se requiera quizá un poco más de tiempo, vamos a darle más el tiempo necesario. Es así, Elvio, ¿verdad? Claro, de hecho que cada clase va a estar grabada, se van a subir las grabaciones con los materiales presentados, y si hace falta también tendríamos clases asíncronas, ¿verdad? O sea, no vamos a quedarnos solamente con las videoconferencias. Vamos a subir material complementario. Entonces, en un principio sí mantenemos a las 20 horas. El inicio. Hasta que terminemos. Dale, gracias, profe, porque algunos tenemos una materia solapada que tiene el mismo horario, pero empieza a las 6 la otra materia, entonces no queda bien. Y por eso, cerrando un poco, Nico, y complementando lo que dice Elvio, vamos a tener clases sincrónicas de 8 a 9 y media en promedio, y si requerimos hasta las 10, llegamos hasta las 10, pero vamos a tener siempre cuestiones asincrónicas de subirle materiales, complementos, videos, tutoriales, paper, lo que consideremos adicional, o inclusive grabaciones, ya sea del ingeniero Elvio mía, relativas a las áreas de manera de complementar, porque ya nos habían expuesto eso también los compañeros, ¿verdad? Y sabemos que la situación de conexión, muchos trabajan, ¿ver? Creemos que estamos en un horario ideal para todos, ¿verdad? Muchas gracias, profe. Perfecto. Bueno, Elvio, ¿algún otro punto con respecto a la metodología? Creo que le quedó bien claro. Eso también ya está en la plataforma. Sí, está completo. Ok, excelente. Entonces, conforme a eso, voy a introducir el capítulo 1. Como le había mencionado, vamos a hablar específicamente de unos conceptos bien puntuales que nos interesa que quede bien claro y que interpreten bien. O sea, no se preocupen que no es algo extenso, y sobre esa base también le vamos a comentar cuáles son los otros conceptos que van a estar desarrollados, y esto de manera asincrónica, que lo vamos a estar subiendo en el transcurso de esta semana para que puedan tener antes del sábado, ¿verdad? De manera que ustedes ya puedan sábado, domingo, lunes, puedan darle una leída, escuchar, revisar, de manera que puedan rendir su cuestionario, su primer cuestionario. Bueno, como era ahí, estoy tratando de proyectar. ¿Se ve? ¿Se visualiza ahí? Sí, profe, se ve. Espectacular, gracias, Gonzalo. Ok, el capítulo 1, como bien mencionamos, es un capítulo introductorio, ¿verdad? Indefectiblemente, antes de entrar a cualquier disciplina, como ingenieros sabemos, y como ingenieros estamos acostumbrados a que
necesitamos conceptualizarnos primero sobre ciertos conceptos, de manera que esos nos den las herramientas o nos den las directrices necesarias para ir enmarcando las cosas específicas que vamos a ir viendo a lo largo de cada uno de los contenidos del programa. Conceptos generales, ¿sí? Tiene como contenido principalmente abordar lo que es y dejar bien en claro tanto un proyecto y la dirección de un proyecto. Vamos a abordar los 3 ítems que se encuentran en negrita, que pueden apreciar, que es la definición de un proyecto, la definición de la dirección de proyecto y la diferenciación que existe puntualmente entre lo que es un proyecto y una gestión de operaciones o un trabajo operativo, ¿sí? Y vamos a ejemplificar. El objetivo es desarrollar la clase virtual de hoy hasta ese punto, conceptualizando bien esos, porque estos son el eje o la esencia de todo lo que vamos a trabajar a lo largo del semestre. Los demás puntos, como ser proyectos y su interacción con la planificación estratégica, la oficina de dirección de proyectos, tipos o diferentes estructuras organizacionales, entre paréntesis, quieren llamarle organigrama para los diferentes tipos de gestiones de proyectos, factores ambientales, como ahí menciona, que son entornos, el entorno interno, externo, que pueden ser parte de los procesos de una organización, objetivos de los productos y de un proyecto, es decir, a qué evoca cada uno de esos resultados únicos, partes interesadas o stakeholders, y cómo se interrelacionan entre sí, la gerencia de proyecto o el director de proyecto, características y perfil que debe tener, o rol, como menciona ahí, direcciones de proyecto, lo que sería la coordinación en sí de proyecto y lo que sería el manejo de las oficinas de proyecto en sus diferentes tipificaciones y características, así como la triple restricción y otros conceptos que mencionan ahí, lo vamos a desarrollar a través de un, ¿sí? ¿Pasó algo? Ok, entonces, los otros conceptos los vamos a desarrollar a través de un video que lo vamos a estar preparando, o sea, como una clase asincrónica con algunos ejemplos. Entonces, ustedes, cuando la medida de su disponibilidad o tiempo, van a poder asistir a eso, y también subiríamos el material complementario, que serían unas presentaciones que estarían en la plataforma Moodle. Eso como plazo límite máximo el viernes. Nosotros, una vez que subamos, ya le vamos a estar avisando. Una consulta, Elvio, ¿hay un grupo de WhatsApp o alguien que sea nuestro enlace con toda la gente? Tenemos el delegado que creo que es Fabricio para esta materia, ¿no? También tenemos un grupo, pero de lista de distribución. ¿Cómo? ¿Grupo de qué? Un grupo de distribución de correo, lo que tenemos creado ahora mismo. Ah, ya, y bueno, pero directamente al generar ahí ya le cae a cada uno su correo cualquier actualización que hay. Sí. Ok, y cualquier cosa, me imagino que Fabricio debe tener un grupo de WhatsApp con ellos, entonces le podríamos estar avisando de los detalles. ¿Es así? De manera de nuestra comunicación a lo largo del semestre. ¿Vos sos Fabricio, el delegado? Sí, profe. Perfecto, dale, Fabricio. Después quiero que me pase tu contacto, por favor. Bueno, Okay. Volviendo un poco al punto de lo que es la presentación del día de hoy, como le decía, nosotros nos vamos a concentrar en 3 aspectos importantes que enmarcan o son la esencia de la gestión de proyecto en sí. Y empezamos con lo que es, lógicamente, la definición de un proyecto, y la definición de un proyecto en la jerga, o vamos a decir, en la nomenclatura del PMI, que habla que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un resultado único, que dice producto, servicio, resultado único. Realmente esto de la traducción del Spanglish, vamos a decirle, realmente debería ser de un resultado único, que puede ser o un producto o puede ser un servicio. Un proyecto siempre tiene que crear un único resultado. ¿Por qué hago la salvedad de producto o servicio? Porque puede ser tangible o puede ser intangible. Es decir, nosotros podemos generar un proyecto que consiste en la construcción
de una planta industrial que va a producir cemento, entonces el resultado es tangible, es la planta operando, es el resultado del proyecto. Construcción del puente que va a unir Ladario con Corumbá es la construcción de un producto que es el puente construido y operando, ¿sí? Montar un bar que va a ser de tipo con conceptos, no sé, específicos, ¿verdad? O un restaurante con tipo de comida específica, no sé, tailandesa, que va a arrojar un resultado del restaurante operando. O sea, puede ser productos específicos y tangibles. No obstante, ya avanzados los 90 en adelante, se genera toda una ola de otros tipos de productos que se arrojan y empiezan a entrar lo que se llaman los servicios. Por ejemplo, implementar un sistema de gestión de calidad, ustedes como industriales, ya sea ISO 9001, ISO 14000 o cualquiera de ellos, entrega un resultado que es el sistema implementado. Entonces está entregando un servicio que se materializa a través de ¿qué? Se materializa a través de sus procedimientos instructivos, registros, etcétera, pero entrega un resultado que es el sistema implementado. Mismo un sistema informático para el área de TICS, ¿verdad? Donde ellos implementan de manera que el resultado es el sistema funcionando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de proyecto, siempre, gente, tenemos que enmarcarnos en que él tiene que arrojar un resultado único. Este resultado puede ser tangible o intangible. Un ejemplo claro de un proyecto que quizá parezca poco, pero quizá alguno de ustedes esté trabajando en el área ambiental, es las obtenciones de licencias ambientales, que se materializan a través de una resolución del actual MADES, ex-SEAM, ¿sí? Que implica a veces un proceso de entre 4 a 6 meses de elaboración, porque hay que hacer diseños, justificaciones, memoriales descriptivos, memoriales técnicos, estudios, visitas, que se materializan es de informes escritos que tienen un resultado. ¿Y el servicio qué es? La licencia ambiental obtenida. O sea, siempre la característica importante de un proyecto, por un lado, es un resultado único. Pero fuera de eso, ¿sí? A mí me gusta incluirle a la definición del PMBOK una inclusión que en aquel entonces hacía el ingeniero Manuel, que fue nuestro mentor con Elvio, nuestro profesor relativo a esta área principalmente, es que era una esencia que ya venía en la época de los 70, 80, cuando todavía ni no se creaba como tal, en 69, perdón, se creó el PMI, más o menos la esencia 60, 70, que hablaba de que un proyecto tiene que estar bajo un único responsable y habla de una cuestión de que es gradual. Si ustedes se fijan en la definición, le voy a leer paso a paso, habla de 4 características importantes para poder identificar un proyecto. Y el principal de ellos es por dónde empieza. Un proyecto es un esfuerzo temporal. Cuando hablamos de tiempo, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos es un esfuerzo temporal, ¿qué le viene a su cabeza? Que tiene un principio y un fin. Correctamente, Gonzalo. O sea que necesariamente no significa que algo corto o algo provisorio, no. Que necesariamente tiene que empezar en un momento y terminar en un momento determinado. Ejemplo, empezó con la evaluación económica financiera de si era factible o no hacer un puerto con un sistema de originación de soja en la ciudad de Puerto Rosario, departamento de San Pedro, hasta que se aprobó y se entregó operando ese puerto con el sistema de almacenamiento de dichos productos, fue su fin. Entonces, ¿qué es lo que busca? Un proyecto siempre va a estar caracterizado porque tiene un inicio y un fin. Y cuando hablamos de temporal no hablamos de algo provisorio, gente, o no hablamos de algo por un tiempo pequeño o corto determinado. Estamos hablando de que tiene, como decía Gonzalo, inicio y tiene un fin. Y lo que busca la buena práctica de gestión de proyectos es que desde la planificación, o sea, desde la determinación de nuestra línea de base, en resumen, nuestra hoja de ruta hacia donde nos vamos a ir, nosotros nos desviemos lo menor posible o no nos desviemos de qué? Del fin establecido. Porque en el 99% de todos los proyectos vamos a ver cuándo empezamos, pero muchas veces cuando no estamos estableciendo buenas prácticas o no estamos gestionando adecuadamente el proyecto,
sí o sí nos atrasamos. ¿Y qué implica el atraso? Generalmente costo, generalmente pérdida, generalmente que un costo, un valor mayor sobre el presupuesto determinado. Acuérdense que los proyectos viven por su presupuesto, los proyectos no son algo operativo, que es lo que vamos a ver en el tercer concepto hoy. ¿Qué diferencia tiene? Sigamos la definición, que se lleva a cabo para producir un resultado único, es decir, el proyecto necesariamente me tiene que dar algo único. Por más que eso, algo único, hicimos varias cosas para llegar al ejemplo. Cuando voy a montar simplemente un silo de originación, no voy a hablar ni de una planta industrial, un silo que todo el mundo conoce, ya se fue por el interior, ruta 3, ruta 10, mismo hacia ruta 1, conocemos los famosos silos que almacenan arroz, soja, etcétera. Mínimamente tenemos entre 15 a 20 etapas que requerimos, ya sea la parte de movimiento del suelo, ya sea la parte de, ya hablando de la ejecución, sin contar todos los estudios que relativamente también es un entregable necesario, ya sea la parte de montaje propiamente dicho, ya sea la parte de interligación propiamente, cada uno de esos componentes o entregables, como se denomina en la jerga de gestión de proyecto, sumado generaron que el silo de originación operando, y es el resultado único. La planta operando, el bar abierto y operando, el restaurante operando. Ese es el resultado único. La licencia obtenida, el sistema de gestión de calidad implementado. Esos son los resultados únicos, ¿sí? Se desarrolla en un proceso gradual, lo que decía precedentemente. Un proyecto siempre se realiza en etapas, gente. Un proyecto nunca es binario, nunca, y voy a repetir desde que estoy en proyecto del 2009 hasta ahora, que él nunca va de 0 a 1, nunca. Siempre tiene etapas, por más pequeño que sea el proyecto, tiene al menos una microetapas necesarias que tenemos que dividir de manera a llegar al resultado final. Por eso es que se dice que tiene un proceso gradual. Ejemplo, si yo quiero empezar a construir el silo o un edificio en altura, yo necesito la habilitación municipal y la habilitación de la ASEAN. Si yo no tengo esos dos entregables, que son dos servicios que me pueden hacer una consultora o un consultor independiente, etcétera, no puedo empezar a generar lo que es la ejecución propiamente dicha de mi obra. Entonces ¿por qué son etapas o por qué son parte de un proceso importante? Porque son críticos. Sin esos dos elementos que son intangibles, yo no puedo iniciar lo que es la ejecución de la construcción propiamente dicha. Y voy a hablar de 2, 3 duples, así como edificios, así como una planta industrial. Entonces, un proyecto también se hace de manera por etapas, es decir, de manera gradual. Al hablar de gradual, nos referimos a que no es, vuelvo a decirle, gente, binario, sino es una cuestión que se desarrolla de una manera escalonada y de una manera. Esas pueden ser en paralela, pueden ser en serie, pueden ser dependientes o pueden ser independientes, pero todas integradas generan el resultado único, que es lo que siempre busca un proyecto, un producto o servicio que es el resultado único. Y una característica muy importante y que para mí no es, para mí excluyente, sino al contrario, es fundamental, sobre todo en la experiencia de proyectos de gran envergadura, ¿sí? Es bajo un único responsable, ¿sí? Esa es una pregunta que siempre hago, ¿verdad? Porque a la gente, y ahora les retransmito a ustedes, le digo, ¿por qué creen que cuando hablamos de un proyecto necesariamente es fundamental y es clave que tenga un único responsable? Porque ahí hace énfasis, no dice responsables, no dice responsables, sino dice un único responsable. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les viene a la mente? O sea, ¿o qué les hace pensar de por qué un proyecto tiene que estar bajo un único responsable? No significa que no se descentralice, no significa que no podamos dividir funciones. Eso nos va a enseñar la gestión de los recursos humanos. No significa que no podamos delegar inclusive autoridades. ¿Qué creen? ¿De por qué la importancia de al hablar de un único responsable? ¿Alguna idea? ¿Alguien que quiera complementar algo?
Porque ¿cuál es una de las características importantes de un proyecto? Gonzalo dijo algo importante. ¿Cuál es la esencia de un proyecto y se caracteriza en su propia definición? Tiene un inicio y tiene un ¿qué? Un fin, ¿cierto? ¿Y qué implica llegar a un fin? Cuando algo necesariamente se tiene que llegar en un determinado tiempo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tomar qué? Tomar una decisión. Correctamente. Entonces, si tenemos más de una cabeza, es muy complejo o inclusive a veces imposible llegar a un consenso. Entonces, tenemos que tener una persona que tenga esa responsabilidad. Por eso es que después vamos a ver que un director de proyecto, un project manager, tiene que tener ciertas características y un perfil importante, no solo técnico, sino también en el liderazgo y en la gestión de las personas. Porque en todo momento, así como mencionaba Rocío, en todo momento o en algún momento de todo el proyecto, que son varios momentos del proyecto, para llegar a los resultados hay que tomar decisiones. Porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos en general comprometiendo nuestro ¿qué? Nuestro plazo. Y al comprometer nuestro plazo, automáticamente en un elevado porcentaje de probabilidad estamos comprometiendo ¿qué? Nuestro presupuesto, ¿sí? Que son los ejes o las restricciones más importantes que nosotros tenemos que cubrir. Vamos a ver en la parte conceptual de la triple restricción es, hay que llegar al resultado, pero ese resultado está asociado ¿a qué? A un tiempo determinado y a un presupuesto otorgado a él. Y lo que tenemos que desviar en lo posible, no desviar, que es lo ideal, el mundo ideal, no necesariamente va a ocurrir eso, gente. Puede ser que efectivamente tengamos que desviar por una cuestión totalmente exógena, factores ambientales, como se menciona ahí, ya al equipo, al proyecto, a la organización, etcétera, ¿verdad? Entonces, de ahí radica la importancia de que un proyecto tiene que tener siempre un único responsable. Alguien, gente, tiene que tomar la decisión. Alguien tiene que cortar y decir, tiene que ser responsable de decir sí o no. Cuando hay más de una persona, acontece la indecisión o acontece la indefinición. Y esos son uno de los principales, vamos a decirle, cáncer o uno de los las principales enfermedades que puede tener un proyecto. No tener alguien que tome la decisión y muchas veces se puede equivocar, pero es sí. Normalmente eso es parte o esencia de un proyecto. El que te diga que fue gerente de proyecto y no se equivocó, un mentiroso, ¿verdad? O nunca gestionó realmente un proyecto. Es imposible tener la capacidad de tener, porque acuérdense algo, gente, cuando nosotros estamos pensando en un resultado que queremos llegar, estamos pensando hacia dónde, estamos pensando hacia el pasado, estamos pensando hacia el presente, hacia el futuro. ¿Hacia dónde vamos? No hay ni una idea hacia dónde vamos. Vamos hacia un resultado que todavía no existe. Es decir, estamos tratando de buscar las mejores condiciones en función de concepto, de experiencia, de técnica, de lección aprendida en otro proyecto, para equivocarnos lo menor posible, de dejar llegar en las mejores condiciones a ese resultado. Pero siempre estamos tratando de prever qué pasa si llueve más, si llueve menos, qué pasa si hay un paro, quién iba a pensar que iba a haber una pandemia. Son factores exógenos que se pueden generar dentro del contexto de un proyecto y que muchas veces son factores ambientales que ya es imposible controlar por el propio equipo de proyecto, inclusive a veces por el propio inversionista, inclusive a veces, como vuelvo a decir, el ejemplo extremo de lo que hoy estamos viviendo a nivel mundial, que es una pandemia, ¿verdad? Que es una cuestión ya totalmente que escapa de las posibilidades de control de cualquier tipo de, inclusive, de organización. Entonces, sobre esa base, gente, cerrando el concepto, lo importante para ustedes cuando hablamos de proyecto es tener en claro que él tiene 4 ejes importantes. Es temporal, tiene un inicio y un fin, sí o sí. Un proyecto tiene que tener un fin. No hay un proyecto infinito, no hay un proyecto cíclico. Ahí ya se transforma en otra cuestión que vamos en el ítem 3 para cerrar la clase hoy, para dejar claramente el concepto de lo que es un sistema operativo. Crea un producto
o servicio, o sea, crea un resultado único, se hace en etapas, es decir, es gradual, como dice, y tenemos que tener una cabeza, tenemos que tener un responsable que diga sí, no. Obviamente ese responsable tiene que estar resguardado desde el punto de vista de su capacidad financiera, de su capacidad técnica, de su capacidad, de su experiencia y otros factores importantes que definen la esencia de a la hora de elegir un director de proyecto. Bueno, a continuación, siguiendo un poco la esencia, acá simplemente es la explicación de lo que veníamos hablando, ¿sí? Los diferentes puntos que le estaba mencionando: temporal, resultado único, es en etapa gradual y bajo un único responsable. Esa esencia, o sea, la esencia entonces, gente, de generar un proyecto y es importante saber que, ¿por qué es lo que nosotros queremos gestionar un proyecto? ¿Por qué es que necesitamos ciertas prácticas, en este caso buenas prácticas, que nos ayuden a gestionar un proyecto? Porque como muchas veces le digo a colegas, amigos, inclusive, estamos hablando de profesionales ya, diferentes áreas, me dice, yo tengo un proyecto, y realmente lo que tiene es una idea de proyecto. Todos muchas veces tenemos una idea, no tenemos un proyecto, y lo que hacen las buenas prácticas, ya sea desde la evaluación que nos da las principales premisas y preliminares, que es la formulación y evaluación de proyectos, que ustedes, no sé si ya lo dieron o algunos lo están dando o lo van a dar en la materia de formulación y evaluación de proyectos, nos determina la viabilidad económica, técnica, perdón, y económica. Cuando hablo de técnica también incluyo mercado. Las buenas prácticas lo que buscan es dirigir o gestionar adecuadamente esa idea a través de ciertas estructuraciones, a través de ciertas definiciones claras y precisas para poder llegar a ese resultado único. Haciendo un paréntesis, la dirección de proyecto, gestión de proyecto, no evalúa la viabilidad de un proyecto. Eso lo hacen ustedes en una materia precedente que se llama formulación y evaluación de proyectos. La dirección de proyecto, gestión de proyecto, ya ejecuta un proyecto que fue aprobado en precedencia bajo los términos de formulación y evaluación de proyectos. ¿Me están entendiendo con respecto a eso? Queda bien claro eso, ¿verdad? ¿Alguno ya cursó formulación de proyectos, formulación y evaluación de proyectos del 10º semestre? ¿No? ¿O está cursando? Cursando ahora que... Bueno, y si están cursando ahora, se van a recordar lo que le digo. O sea, el resultado final de esa disciplina es determinarle a usted, ese servicio le determina a usted, porque es un servicio que está elaborado a través de un informe, si te dice si un proyecto es técnica, económicamente rentable, ¿sí? Y sus impactos que puede causar. Y gestión de proyecto, que es lo que estamos nosotros ahora, ¿qué es lo que hace? Y ahí vamos a lo que es la definición de dirección de proyecto. Lo que hace, agarra el conjunto de conocimientos, conjunto de qué, de técnicas, ¿sí? Metodologías en algunos casos, herramientas, así como también, como dice, habilidades, se refiere a expertise o experiencia. ¿Para qué? Para poder, aplica todo eso, ¿para qué? Para poder llegar a ese resultado único. De una manera como, de una manera de que tengamos la menor desviación posible en cuanto al costo y tiempo, y sin comprometer lo más importante, no solo el resultado, sino la calidad del resultado, ¿sí? Por eso habla muy importante, habla de esas cuatro palabras que están en negrita, habla de conocimiento, pero habla de habilidades también, porque uno puede tener conocimiento, pero quizás no es hábil. Muchas veces nosotros como ingenieros estamos más formados en técnicas, estamos más formados con herramientas, llámese herramientas, software, manera de direccionar gestión, manejo de persona o gestión de persona. Tenemos conocimientos técnicos de qué puede implicar o qué impacto puede causar, pero quizás no somos hábiles. Lo que hacemos es manejar a la persona que es hábil, que si le voy a dar un ejemplo más básico, las obras civiles, uno tiene que un ingeniero que realmente lo que hace es maneja un equipo o unas cuadrillas que están formadas por gente empírica, que es un maestro de obra, que a su vez
le maneja a un ayudante, a un asistente. Entonces, integra todo eso. Eso es lo que busca la dirección de proyecto, y esa dirección de proyecto lo hace en función de las buenas prácticas, en función de que a lo que a nosotros nos gusta usar o trabajar, que son las que son las áreas de conocimiento de las buenas prácticas, ¿sí? Busca integrar cada una de esas áreas o gestiones de una manera adecuada conforme al proyecto. ¿En dónde? En el ciclo de vida de un proyecto, ¿sí? Entonces, como dice ahí, la dirección de proyectos se logra mediante una aplicación e integración ¿de qué? De una serie de procesos, ¿sí? Que se dan a lo largo de la vida de un proyecto. ¿Cuáles son a lo largo de una vida de un proyecto? Son 5 grandes etapas. Su definición ya nos define, redundando un poco, claramente 2. La etapa del inicio y la etapa de la finalización o cierre. ¿Por qué? Porque al ser un proyecto, un proceso temporal implica un inicio y necesariamente un cierre o un fin. Entonces tiene una etapa en su inicio y tiene una etapa en su fin. Y a su largo, ¿qué tiene? El planificar, el hacer la hoja de ruta, como le queramos llamar, o hacer la guía, cronograma y herramientas necesarias que nos permitan determinar cómo es la manera que queremos ejecutar los diferentes entregables de ese proyecto que nos van a llevar a ese resultado único. Y esa manera esas herramientas, conocimientos y técnicas que traemos es la etapa de planificación, que nos arroja resultados que nos permiten tener una hoja de ruta para saber cómo vamos a hacer la siguiente etapa, que es ejecutar o materializar cada uno de esos componentes. Obtener la licencia, cómo vamos a obtener los proyectos ejecutivos, cómo vamos a hacer la gestión de las compras o adquisiciones que nos van a terminar, cómo vamos a dimensionar o establecer el layout de la planta, cómo vamos a hacer, o qué tipo de estructura vamos a utilizar, cuáles van a ser las maquinarias, qué incidencia van a tener, cómo vamos a interligar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, integra una serie de procesos que se basan en el ciclo de vida. Y lógicamente, cuando estamos ejecutando, y ahí entramos principalmente con las buenas prácticas y las herramientas también de lo que es el seguimiento y control. Transversalmente a esa planificación y sobre todo a esa ejecución está el proceso de seguimiento y control, de manera que a constantemente ir midiendo cómo va avanzando lo que planificamos contra lo que realmente estamos ejecutando. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que es la dirección de proyecto? La dirección de proyecto es establecer o sacar gente con experiencia que ya hizo 5, 10, 20 o 25 veces una misma planta o un mismo silo. Traer técnicos que vengan con herramientas, software, uso, plantillas, templates, llámese desde Excel hasta Microsoft Project, Primavera o software hechos a medida. Y usar a los empíricos a través de sus habilidades, de manera que integrados esto en sus 5 fases principales del ciclo de vida de un proyecto. ¿Por qué se llama ciclo de vida de un proyecto? Porque al igual de la vida, se usa la palabra vida, porque como todo ser viviente tiene un nacimiento, que es su inicio, y tiene un fin, que es su cierre. Entonces, aplicar ese conjunto de conocimientos, técnicas, habilidades y herramientas con el objetivo de cumplir el resultado final, que es nuestro producto o nuestro servicio, sin comprometer la calidad de ese producto. Entonces, eso hace la dirección de proyecto. Y para las buenas prácticas, ¿cómo hace eso? Agarra esas 5 etapas de su ciclo de vida y empieza a desarrollar técnicas y herramientas que están con entradas y salidas. Como ingenieros industriales futuro, ustedes saben que estamos hoy hablando de procesos, entradas y salidas que entran a través de algún proceso determinado claramente,
para ya sea obtener el cronograma, ya sea para elaborar un presupuesto, ya sea para hacer una gestión de compra, ya sea para estructurar el organigrama y los perfiles de cargo, de manera a que generen en esas 5 etapas las áreas de conocimiento de las buenas prácticas del PMBOK, que son ¿qué? Las áreas que vamos a ir desarrollando semana tras semana con el ingeniero Elvio, de manera a que podamos construir. Hoy estamos hablando en un sentido macro, y qué es lo que va a agarrar la dirección de proyecto es, en cada una de esas 10 áreas de conocimiento, alcance, tiempo, costo, recursos humanos, calidad, etcétera, vamos a ir viendo que técnicas y herramientas para obtener resultados que nos permitan generar los entregables del proyecto, que integrados todos entre sí o sumados todos entre sí, generan el resultado único. Esa es la dirección de proyecto. ¿Les queda claro, gente? O la hablé en chino mandarín avanzado. Se entendió, profe. Perfecto. No sé si hay, Elvio, algo que vos quieras acrecentar o incrementar respecto a ese concepto. No, yo creo que está todo bien claro. Perfecto. Entonces, cerrando un poco el concepto de dirección de proyecto, alguien tiene que ser la cabeza. Y ahí, como dice abajo, el director de proyecto es la persona responsable. Vuelvo a decirles, y les voy a repetir un ejemplo que siempre utilicé y nunca me olvido de, para mí uno de los mejores gerentes de proyecto que me tocó conocer, que era un brasilero. Él una vez me dijo, o nos dijo a todo su equipo, yo trabajaba como vendría a ser su coordinador de planificación y gestión de proyectos, y nos dijo, yo a cada uno de ustedes le doy la autoridad para hacer lo que tengan que hacer para resolver los problemas, inclusive la de tomar decisiones, pero nunca se olviden que la responsabilidad final, si algo pasa, se accidenta alguien, muere alguien, nos desviamos 200% del presupuesto, perdimos 2 meses en algo que tenía que haberse hecho en un mes, la responsabilidad era de él. Y así mismo, o sea, un gerente de proyecto es el responsable de que se llegue a esos resultados. Y esa responsabilidad no se puede delegar. Y esa es una gran diferencia que hay cuando está gerenciando el gerente general de una empresa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el gerente general, ya sea el financiero, ya sea el operativo, ya sea el comercial, que a su bajo tiene otra serie de gerentes, en cada uno de ellos trae a su vez que tiene un objetivo específico, ¿sí? En cambio, ¿qué acontece con el gerente de proyecto? Tiene un único objetivo que lograr: montar la fábrica en todos sus aspectos y que funcione de una manera óptima en el sentido técnico, eficiente en el sentido productivo y legal en el sentido jurídico y de legislación requerida para que eso pueda estar generalmente produciendo. En cambio, un gerente financiero, ¿qué le interesa? Que se gaste menos, que se recupere más en impuestos, ¿sí? Un comercial, ¿qué le interesa? Que se venda sí o sí, que se venda sí o sí. Un operativo tiene que hacer magia para resolver que el comercial prometió las cosas que todavía ni no existían, o ya vendió lo que todavía ni no se pudo producir, y así sucesivamente. ¿Por qué le doy ese ejemplo? Porque está mal, no, porque es el comportamiento de un sistema operativo. Son ejes que obviamente convergen en un plan estratégico que determina generalmente, y es la esencia de donde salen las ideas y donde se generan los proyectos de las empresas. Porque en gran parte los proyectos son como algo transversal, y dependiendo de la envergadura de la corporación, de la institución o de la empresa, se van generando proyectos que van satisfaciendo las necesidades o requerimientos en función de un plan estratégico. Oye, ese plan estratégico está en función ¿de qué? De qué es lo que quieren los directores, de qué es lo que quieren los dueños, de qué es lo que quieren los inversionistas, y de qué es lo que quiere el que realmente va a recibir el rédito final. Que generalmente, al hablar de empresas del sentido lucrativo, todo eso se traduce en una sola cosa: ganancia, ¿sí? O lucro. Entonces, cerrando, dejamos bien en claro qué es un proyecto, qué es una dirección de proyecto, qué es aplicación, vuelvo a decir, técnicas, herramientas a través de qué, de conocimiento y habilidades, ¿sí? Los conocimientos ayudan a mejorar o a implementar o a desarrollar procesos, y ahí es donde se meten las técnicas y herramientas para llevar a esos resultados. Bueno, la dirección de proyectos, como ahí dice, habla
lo que ya mencionaba, identifica en un resumen de todo lo que realmente hace, pero prioritariamente tiene que saber qué es lo que se necesita o identifica los requerimientos, establece claramente objetivos claros y posibles de realizar. Es decir, define lo prioritario. Tiene que decir, esto vamos a hacer y a esto tenemos que llegar, porque muchas veces eso acontece. No hay forma de hacerlo todo, no tenemos la suficiente capacidad humana o económica para poder hacer como quisiéramos hacer. Entonces tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que llegar a ese resultado y en ese momento hay que priorizar, ¿sí? Pareto. Tenemos que generar con el 20% el 80% de más impacto, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiene que buscar, tener esa visión. Desde la dirección de proyecto tiene que basar, que su figura es el director de proyecto, establecer claramente esas prioridades a que definir. Hoy entramos por acá, hoy encaramos acá, esto vamos a dejar, esto no, y así sucesivamente. Punto importante, es el que hace el equilibrio, como dice acá. Cuando hablamos ahí es alcance, tiempo y costo y calidad, no se refiere a gestión de calidad, sino se refiere a lo que le decía, bien asociado al alcance, al resultado que hay que llegar, a no comprometer esa calidad. Es decir, ya no me da el presupuesto, pero no por eso si el FSK del hormigón me decía que iba a ser 300, yo no puedo hacer un FSK de 250, ¿me explico? O sea, tengo que encontrar el equilibrio de cómo compensar de manera que yo no comprometa el resultado. Adapta las especificaciones, dice planes y enfoque de las expectativas o inquietudes de los diferentes interesados. Por eso que vamos a hablar en un área de conocimiento de la parte de los llamados stakeholders, que en inglés son las partes interesadas. Esos son quienes, todos los que están todas las personas que forman parte del proyecto, que no necesariamente es el director con su equipo. Están los accionistas, está el área operativa, están, dependiendo de estamos ubicados, pueden ser unos grupos descentralizados como una ONG, qué sé yo. Justito tenemos que hacer un puerto y está en el medio de una selva y no nos quieren dejar cortar los árboles, ¿verdad? Te trae un Greenpeace ahí que se te cuelga tu grúa, ¿verdad? Y son diferentes factores que parece jocoso, pero hay realidades y yo les puedo contar de que es cierto, ¿verdad? Lo que busca realmente la dirección de proyecto es buscar esas buenas prácticas, adecuarse y definir prioritariamente qué herramienta o técnica es lo más útil, cuáles son los procesos más prioritarios que él necesita en cada una de esas áreas de conocimiento. Si bien no se utilizan todos los procesos, sí en todo proyecto, directa o indirectamente, trabajamos en las 10 áreas de conocimiento. Indefectiblemente, aunque no formalicemos, estamos trabajando en esas 10 áreas que ustedes van a ver a lo largo del desarrollo del semestre. Pero lo único que buscamos es, como dice ahí, es que se haya un equilibrio o que acontezca. Que cuando encontremos esa triple restricción, cuando estamos pateando el resultado, el alcance, que es lo mismo, el tiempo o el costo del proyecto, siempre tengamos la capacidad, o la dirección de proyecto tendría que poder satisfacer o gestionar o dirigir esos requerimientos de manera adecuada para que el proyecto ande, vaya en línea, siga su hoja de ruta con la menor desviación posible. ¿Se entendió, gente? Entonces, ese es el rol de la dirección de proyecto. Materializar que a través de conocimientos que son aplicados por personas con habilidades, ya sea porque es PhD, ya sea porque es el investigador, ya sea porque es el mejor operativo, ya sea porque es el tipo empírico más bueno, etcétera, pero que usando técnicas y herramientas. Los procesos son técnicas que nos determinan para poder llegar de manera eficiente y sobre todo eficaz a los resultados. Bueno, por último, para cerrar la parte conceptual, como le habíamos mencionado, que es el último slide de esta presentación, hoy vamos a desarrollar exclusivamente hasta este punto 3 y la otra le vamos a enviar en un video, como le mencionamos antes el viernes, es diferenciar entre un proyecto y un proceso operativo o un trabajo operativo. Indefectiblemente, los trabajos operativos, es decir, estoy en línea de producción de bebida gasificada, estoy en línea de producción de cerveza, estoy en la fabricación y molienda de soja,
estoy en la ensambladora o en una metalmecánica o en una metalúrgica, estoy en un sistema de recepción, almacenamiento, secado, limpieza y cuidado de granos, etcétera. Es un sistema que requiere recursos, es un sistema que tiene tiempos, es un sistema que también tiene resultados, porque por ejemplo un sistema de originación de almacenamiento de grano, llega un grano con una humedad alta, a ver, es desde reseccionar y clasificar hasta secar y almacenar en las mejores condiciones para que él pueda ser exportado. Tiene un resultado, tiene un producto final, o puede tener un servicio final como es el restaurante que está operando. Te genera, con la carta te genera las comidas y con la comida tenemos el resultado satisfactorio que es el menú que quería el cliente. ¿Qué es la diferencia y la única diferencia cuando hablamos de proyecto y trabajo operativo? Se centra específicamente en una cuestión puntual, que es lo que hablábamos desde el inicio de la definición de un proyecto. Que un proyecto es temporal y un sistema operativo es cíclico. El restaurante no va a dejar de producir sus platos, no va a dejar de producir sus platos. El sistema de originación no va a dejar de almacenar, clasificar, tamizar, secar y hacer disposición final para... La fábrica no va a dejar de moler la soja para producir harina, cáscara y aceite. La unidad de bebida gasificada no va a dejar de hacer la gaseosa. Es un sistema cíclico y rutinario, es decir, infinito. En cambio, un proyecto se diferencia de un sistema operativo o de un trabajo o de un negocio a través de ¿qué? A través de que el proyecto necesariamente y exclusivamente es algo temporal. Tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin. Puede ser un proyecto de una envergadura, de una mega envergadura, no sé, están haciendo un complejo agroindustrial con 4 plantas, sistema de originación, puerto de embarque, desembarque, línea, su estación, que puede durar 3 o 4 años, ¿sí? Imagínense, hoy la fábrica de Secon empezó el año pasado, un poquito antes inclusive, y está con vista puesta en marcha al 2022. Son 3 años y medio aproximadamente, sacándole lógicamente el tema del contexto de COVID, ¿verdad? Mínimamente 2 años y medio a 3 de proyecto. Entonces, igual, aparentemente en un periodo largo, sigue siendo un proyecto porque entrega un único resultado. En cambio, un sistema de trabajo operativo, una gestión operacional, lo que hace es entrega un mismo producto constantemente, ¿sí? Por eso que requiere recursos, también requiere personas, mano de obra, requiere procesos, requiere mejora, requiere hasta tiempo, pero no es temporal. Entonces, ¿cuál es la diferencia y caracterización puntual entre un proyecto y un trabajo operativo o una gestión operacional? Que un proyecto es temporal, tiene un inicio y tiene un fin. En cambio, el otro es algo repetitivo, es algo que tiene una rutina y no tiene es cíclico, no tiene una terminación definida o no es finita. ¿Se entendió, gente, la diferencia entre cuando estamos hablando de estamos trabajando en un proyecto, ¿sí? O esto ya es un sistema operativo? Caso de la implementación de sistemas de gestión de calidad. Cuando el sistema se está implementando y desde el momento en que se aprobó y se empezaron a usar los formularios, los instructivos, las cosas, ahí se volvió un sistema operativo porque eso constantemente está haciendo algo de rutina, algo que se mantiene y algo que no tiene una terminación definitiva. Bueno, sí, pero se cambia. Sí, la mejora continua es constante. Pero mientras no haya un cambio preponderante que implique un proceso de empezar algo hasta entregar algo en un tiempo determinado, sigue siendo un proceso operativo. El ejemplo claro que le dije del restaurante o de un sistema de informático. Cuando viene el diseñador o el analista de sistema, hace el relevamiento, hace las medidas, coloca, prueba, vamos probando, validando hasta que el sistema decimos, sí, así es como lo quiero y está óptimo y empiezo a operar, dejó de ser un proyecto. Al entregarnos eso, no entregó el proyecto, el otro es evidente un sistema operacional. El restaurante, cuando empezó a operar y lanzó sus primeros menús para entregar, se convirtió en un sistema operacional. ¿Se entendió, gente? ¿Quedó claro la diferencia
que hay entre un proyecto y un sistema operativo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, gente, con eso yo no sé si el ingeniero Elvio quisiera agregar algo más. Con eso yo quiero cerrar, incluir ahí los 3 ejes principales y esperamos le quede claro de lo que es la definición de un proyecto, de lo que es gestionar o dirigir un proyecto y también de diferenciar claramente cuando estamos hablando de un proyecto y de un sistema de gestión operacional o un trabajo operativo. Los demás ítems nosotros en este capítulo lo vamos a desarrollar de manera sincrónica, repasándole a ustedes, y la próxima semana, Dios mediante, tendríamos el breve cuestionario, que no va a ser nada complejo, que van a ser preguntas puntuales como esta, por ejemplo, ¿qué le diferencia o cuál es la principal diferenciación entre un trabajo operativo y un proyecto? ¿O qué caracterizaciones tiene la definición de un proyecto? O sea, cuestiones puntuales que normalmente si lo vinieron a clase o escucharon la clase o escucharon los videos, van a poder responder sin ningún problema. Tampoco si no leyeron nada y no escucharon nada, no van a poder hacerlo, lastimosamente. Elvio, ¿alguna cosa que agregar? Los conceptos que mostró el profesor son la base para lo que son los proyectos y es muy importante que estos asimilen porque en las demás áreas van a encontrar muchas similitudes con lo que se da en la carrera, es decir, ingeniería industrial se relaciona mucho a la parte de industria, producir en masa, de manera masiva, a lo continuo. En cambio, esta metodología te da la receta de cómo hacer un producto que es único, que vos lo haces una vez más. Tiene un inicio y un fin definido, pero no se repite. Tal vez hay similares, pero siempre son diferentes en algo. Entonces, con estos conceptos, van a ver que las demás áreas de gestión que vamos a estar desarrollando tienen algunas cosas similares a lo que van a ver en la carrera, pero no son de manera directa. Exacto. Y bueno, si no hay alguna consulta, alguna duda, nos vemos Dios mediante entonces el próximo martes 8 p.m. y nos conectamos a través de las plataformas para los avisos y actualizaciones e informaciones. ¿Está bien? Vale, profe. Muchas gracias a usted y después se comparte, como le explicó el ingeniero Elvio, la grabación de la clase en el Drive. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Chao, chao, gente. Chao, Elvio. Chao, chao.